Les voy a mostrar esta presentación que hice la semana pasada para para clientes directos. Es una presentación enfocada en preconstrucción, ya que pues en estos momentos yo me estoy especializando solamente con inversionistas extranjeros y enfocado en preconstrucción. Sin embargo, haciendo resell. Pero bueno, esta presentación fue la que dimos. Esto es como un listing presentation, igual se presenta igual. Lo que pasa es que ustedes sí tienen que ser muy claros con ellos en la preconstrucción, como les dije una vez en una clase. No es, dicen que es muy fácil vender preconstrucción porque simplemente firmas y ya el cliente pues no tiene ni idea qué pasó con la transacción. Entonces, nuestro rol en estos casos es en realidad darle un acompañamiento muy personalizado a cada persona que desee comprar o invertir en estos proyectos. Entonces, siempre les tienen que decir o explicar cómo son los procesos, no simplemente mostrarles un proyecto y mira, aquí entras con poco down payment durante 2 o 3 años. No, creo que ustedes tienen que tomarse el tiempo y de verdad instruir a su cliente para que sepan exactamente qué están comprando y cuáles son los pasos a seguir cuando se compran este tipo de proyectos. Entonces, muy importante que ustedes les digan cuál es su rol. En este caso, pues yo nombré cuál era mi rol de trabajar conmigo porque hay muchos realtors, pero uno siempre tiene que tener su diferenciador de todos esos realtors para que esa persona se sienta cómoda y desee trabajar contigo. Recuerden, ustedes les va bien con una persona y esa persona va a traerle muchas personas a ustedes. Entonces, es bien importante que siempre ellos se sientan acompañados, guiados por ustedes. Entonces, en este proceso, ustedes de hablarles en preconstrucción, recuerden, ustedes tienen que decirle al cliente que ustedes van a estar con ellos en esa transacción desde principio a fin. Y desde principio a fin, ¿qué abarca o qué significa desde principio a fin? Ustedes van a estar revisando esos contratos, sugiriéndoles a ellos que también lo revisen junto con un especialista o un abogado, que en este caso, pues a mí me acompaña Juan, el de Realty One. Él me ha revisado varios contratos en preconstrucción porque todos los developers tienen contratos diferentes. Entonces es bien importante también leer como la letra chiquita. Obviamente todo es en beneficio a sus clientes y también sugerirles por qué abrir una LLC si son extranjeros inversionistas. ¿Y cuál es la diferencia de abrirlo bajo una cuenta personal o una LLC? Ustedes no tienen que ser expertos porque para eso tenemos los contadores, los abogados que sí son expertos en los temas, pero ustedes sí tienen que tener como una información básica que guíen al cliente el por qué es beneficioso para ellos abrir una corporación o una LLC y no comprar a título personal para futuras ventas, porque el inversionista al final pues siempre está buscando, y más en estos proyectos, ganar valorización y vender. ¿Ya? Una de las cosas que les pueden decir sin ir muy enfático porque los abruman con mucha información es el tema del FRIPTA, que lo vieron hace poquito en la oficina, y es que como extranjeros, si ellos compran a título personal, les van a retener el IRS el 15% del valor de la unidad. Obviamente esto es por temas de que el gobierno se asegura que ellos como extranjeros pues paguen sus impuestos de ganancia de la venta de la propiedad. Entonces, por estos detalles que ustedes le tienen que decir al cliente, por estos detalles es tan importante mi asesoría porque yo te voy a decir todas estas cosas en las que puedes verte afectado, y si llegase a pasar el caso de que, de ejemplo, le retengan un 15%, el vendedor no se sienta como, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? A mí nunca me dijeron. Entonces, es importantísimo que ustedes les den como asesoramiento, ese asesoramiento para que ellos pues se sientan con más tranquilidad y se sientan confiados al querer trabajar con ustedes en versión a otras personas. Una de las cosas que les tienen ustedes que nombrar o darle a entender al cliente es que
Como ejemplo, en mi caso, no sé en otros países, pero en Colombia, mm, allá no, los realtors no tienen como la posición que tenemos nosotros. Allá cualquier persona es realtor, cualquier persona está en una transacción, todo el mundo quiere ganar. Entonces, depende del país donde tú estés, también tú tienes que ver cómo se maneja ya el real estate para asimismo educarlos que aquí en Estados Unidos se maneja de totalmente diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando un cliente viene a ustedes y quiere ir a un proyecto, ellos dicen, no, si yo voy solo, a mí me va a costar menos la unidad. Y es totalmente falso. De hecho, ellos pierden muchísimo beneficio si no van con un buen acompañamiento como el que ustedes les pueden otorgar. ¿Por qué? Por eso yo o nuestro equipo estamos tan pendientes Realty One de llevarnos los proyectos porque cuando ustedes conocen y tienen ese acercamiento con el in-house, que son las personas que están yendo a mostrarnos los proyectos, ellos te ayudan demasiado con tu cliente dependiendo del caso. Y cuando digo que te ayudan dependiendo del caso, es que en las estructuras se puede modificar. Si a tu cliente le queda mejor, no sé, dar un down payment del 10 en vez del 20. Entonces, ellos te ayudan, pero tú sí tienes que tener como esa empatía o, conocer pues al in-house para que él te ayude con esas estructuras o incluso el valor de la propiedad. Hay dos tiempos o recomendados para tú recomendarle a un cliente comprar en un proyecto en preconstrucción. Primero, cuando apenas está arrancando y el último quarter cuando va a entregarle el proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente como constructores ellos ya están liquidando las unidades. Entonces nosotros podemos ser muy agresivos en el tema de la negociación del valor de la unidad, ¿ya? Para que tu cliente no vaya a tomar un full price o ya la valorización total de la unidad, entonces que de verdad si le encanta el proyecto, si ya se va a entregar, pues que, mejor dicho, intente coger precios del principio. ¿Ya? Y ese es el conocimiento, la educación que ustedes le tienen que dar a ellos, por lo que les digo, en mi caso es Colombia, ellos vienen acostumbrados que de verdad si ellos van al proyecto les va a salir mejor, va a ser beneficioso para ellos y en cambio acá es totalmente falso, no funciona así. Antes, para ellos cuando hay incentivos, pues a ellos no les van a decir los incentivos que hay, porque pues como constructor van a preferir ganar más. Entonces, eso tú se lo puedes decir al cliente y ellos van a entenderlo. Algo muy importante cuando ustedes estén haciendo la presentación de cualquier proyecto, hablen también un poco de Miami, porque pues no es solamente el proyecto y yo en lo personal, yo me enfoco más en la ciudad que en el mismo proyecto. ¿Por qué? Porque pues en las redes sociales vemos mucho, es una habitación, es un apartamento, 3 habitaciones, 2 habitaciones, o sea, pues para el inversionista como tal, ni siquiera ese es el punto estratégico que ellos ven en una inversión. ¿Por qué? Porque ellos no se van a vivir ahí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer muy, muy enfáticos o profundizar ustedes como agentes, como los que tienen el conocimiento de lo que está pasando en la ciudad alrededor, que eso es lo que les va a dar un poco más de garantía de que la unidad que él compre se le va a valorizar. Entonces, es importante que sepan qué es lo que está pasando en Miami a diferencia de otros estados, a diferencia em, de otros países, porque ahora está muy de moda el tema de Dubái. No sé si ustedes pues están como familiarizados con el tema, pero entonces tienen que guiarlos como que no, el enfoque es Miami. En este momento es Miami. Entonces, quiero que sepan, y yo sé que obviamente ustedes lo saben, Miami está catalogada y se catalogó como una de las ciudades más dinámicas del mundo, con la llegada de multinacionales, de empresas muy grandes que ustedes saben que es Amazon, Spotify, lo de la inteligencia artificial, los bancos internacionales que ahora el foco de ellos está en Brickell, que es un epicentro financiero. Entonces, cuando ustedes les hablan de estos temas con esa seguridad al cliente, pues le van a dar como más confianza de por qué invertir en Miami y no en otros estados o en otros países. También pueden hablar del tema gastronómico. ¿Esto cómo lo aprenden? Leyendo
y yendo o escuchando muchos proyectos, porque obviamente los proyectos van en cada ciudad. Entonces ustedes con base a cada ciudad van aprendiendo. No tienen que ser expertos en todas las ciudades, pero por lo menos tener como una información muy básica para que ustedes eso mismo se lo transmitan a su cliente. Ejemplo, en Wynwood hay 6 restaurantes con estrella Michelin, entonces eso habla por lo menos muchísimo de Miami y más enfocado en Wynwood de lo que está pasando. Obviamente es una ciudad con arte, con cultura, pero eso habla muchísimo de lo que pasa en Miami como tal. Mm, Eventos mundiales, ustedes les pueden decir, seguramente ustedes han estado o los han escuchado, todos los eventos mundiales que se viene el mundial, está la Fórmula 1, lo de tenis, tenemos el show de botes más grande después del de Mónaco que está en Fort Lauderdale, em, muchos eventos, muchos conciertos mundiales que el foco de ellos es acá. En Fort Lauderdale también están haciendo ¿cómo es que se llama? Donde se hacen los conciertos. Bueno, ya en Miami estaba y ahorita lo están pasando también a Fort Lauderdale por la expansión que han tenido tan grande todos estos eventos que no van abasto estructuralmente. Entonces, por eso es que Miami siempre va a ser el foco. Y una ventaja súper fiscal que ustedes ya la saben, que es que acá nosotros pues no pagamos impuestos estatales, solo los federales, y eso representa más o menos un 13,3% adicional. Entonces, para un inversionista pues el focus es mucho mejor, entre más ahorro, mejor. También pues el clima es indudable que todo el mundo prefiere pues un tema de calorcito, porque cuando en otros estados que hace ese frío tan tenaz, pues la gente obviamente prefiere a su calor. De hecho, esas personas que viven en estos estados se vienen 3, 6 meses cuando está la temporada demasiado fría con nieve. Ellos sí vienen a estos lugares a estar por temporadas mucho más largas. Y ya después de dar como el speech de lo que es Miami, por qué invertir en Miami, tienen que explicarles cómo funciona la preconstrucción. En Colombia, lo que les digo, depende también de sus países y tener en cuenta, si no saben, pues pregunten con colegas cómo funciona el real estate en sus países. En Colombia no es muy diferente, también tú inicias con un down payment, una cuota inicial, se va estructurando a medida que el proyecto va avanzando. Importante que ustedes le mencionen al cliente que en la Florida, históricamente está demostrado que un proyecto en preconstrucción se valoriza un 20 a un 30%. En casos que hay, por lo menos en el proyecto de Brickell de Eleven se valorizó un 50, un 50%. Eso lo entregan en febrero. Ese proyecto está más o menos supuesto a entregarse en febrero, pero son casos muy puntuales. Díganles que puede pasar, pero que a ustedes les gusta ser muy conservadora. A lo personal, yo soy muy conservadora, doy los números más bajitos en el peor escenario, que si da números más positivos o mejores, perfecto, porque ustedes van a quedar muy bien y al final no se trata de una venta, sino crear una base de datos donde estas personas te van a seguir recomendando porque tú les estás hablando de lo que sucede y no estás vendiendo como humo, ¿ya? Mm, ¿Cómo se hace? Ustedes dicen lo mismo, que ustedes ya lo saben, entran con un depósito inicial de 2 o 3 años, que es más o menos un 40%, donde se puede negociar. Y el último down payment, pues se busca el apalancamiento del banco. Ellos les van a preguntar, no, pero porque siempre son las preguntas frecuentes, ¿qué tal si no aplico? Ustedes saben que como extranjero, los créditos hipotecarios para extranjeros son mucho más asequibles y más fáciles de dar porque ellos ya están entrando con un 40% del valor de la unidad y a ellos no les piden crédito. A nosotros sí nos piden el crédito, por eso es más fácil que a ellos les presten. Entonces, esta pregunta casi siempre se las van a hacer y obviamente la propiedad está vinculada, el préstamo está vinculado con la propiedad. Si tu cliente no tiene para pagar, pues ellos eventualmente se van a quedar la propiedad. Sin embargo, hay algunos contratos en preconstrucción que ustedes deben de leer que ellos como constructora sí pueden demandarte a ti. Entonces, esas son cosas que uno también puede leer en el contrato, si simplemente tu cliente puede perder el depósito o si de pronto sí puede haber una demanda.
Eso no se lo vas a decir al cliente, tú antes lo vas a revisar porque pues estas cosas también pueden ahuyentar o asustar al cliente. Entonces, en eso tú antes de lo lees, si se puede modificar y negociar primero con el in-house, perfecto, pero no le vayas a dar como toda la información al cliente porque lo puedes asustar, ¿ya? Y obviamente el tema hipotecario, después de que tú lees todo el speech de cómo funciona, tú le dices que tú trabajas con expertos en hipoteca para extranjero y en este caso los que son expertos y yo me apalanco desde Q Capital, que ellos están enfocados 100% en el extranjero para este tipo de préstamos. Al inversionista le gusta pues que ustedes les muestren números, ustedes van a dar números muy fáciles de entender. Ejemplo, yo lo doy muy fácil de entender. Hoy, puede que mañana cambie. Mm, ejemplo que ustedes le tienen que mostrar al inversionista porque estos son los números que ellos van a ver atractivos para comprarte en una preconstrucción versus un resale. Tú tienes que escuchar al cliente, dejarlo hablar, escuchar, pero entonces le vas a mostrar, si él te dice tengo 400, tú le vas a mostrar el resale, pero le vas a abrir la opción de eso de preconstrucción. Eso es lo que me ha funcionado a mí y he tenido o sea, los resultados han sido muy positivos porque ellos no saben cómo funciona. Entonces, cuando le muestras y ellos te dicen, tengo 400, entonces les dice, mira, le puedes mostrar o menos. Yo me fui como para 1 millón, que es más o menos como el budget de las personas que siempre están buscando en mi equipo. Entonces, un ejemplo de rentabilidad real. Ejemplo, ellos te dicen que tienen 400.000 dólares para invertir. Esa es una cuota inicial del 40% en 2 o 3 años, pero con 400.000 ellos se pueden fácilmente comprar una unidad de 1 millón de dólares. Supongamos que esa unidad se valoriza un 20, siendo súper conservadores, pues ahí vemos que la unidad ya le cuesta 1.200.000, ¿correcto? Pero en realidad el foco que le tienen que mostrar al cliente, mostrándole un ejercicio muy simple, es el capital real invertido de ellos, o sea, lo que realmente salió del bolsillo de ellos. Y en este caso, pues fueron 400, nunca fue 1 millón. Entonces, versus la rentabilidad o la capitalización versus los 400, en este ejemplo es el 50%. Y para un extranjero es muy buen dinero. Y eso también le tienen que mostrar que como esos depósitos no son de una, él no está sacando los 400 en el primer down payment, no, él lo está sacando. Ese porcentaje puede ser más anualmente. Si lo vemos por los porcentajes en relación a la capitalización anualmente, ese 50 puede ser un poco más. Este ejemplo, un inversionista lo entiende súper fácil, hasta una persona que no entienda mucho de números lo entiende. Y eso es lo que ustedes le tienen que mostrar al cliente para que él, como que, bueno, déjame ver o me interesa qué tienes. Hay propiedades de 400 que ustedes ya vieron. Vengan, yo hago el ejercicio de que tengan 400. Dicen, no, 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 pero yo no me quiero endeudar más o lo que sea. Entonces, hay unidades, por lo menos el nuevo proyecto de Williams en North Miami Beach, están en 380.000, pero pongámoslo 400. 400 por el 40%, tu cliente entra con 160.000 dólares. Entonces, ni siquiera está entrando con los 400, entra con 160 y cuando le muestras ese número, pues, o sea, con 160 puede comprar dos. Entonces, importante que ustedes se lo hagan. Y algo que pasa en Colombia, lo mismo, tienen que ver en sus países, es que el dólar bajó con esa pequeña fluctuación que tuvo el dólar en Colombia. Las personas que compraron en abril, a las mismas que están comprando hoy por ese valor, el mismo valor, porque eso no va a cambiar, la unidad no va a cambiar, 1 millón de dólares de 1 millón de dólares, pero para el colombiano sí representa algo grandísimo y significativo en sus cuentas. Los que compraron en abril con un dólar que estuvo en 4.458 al hoy, bueno, esto fue el viernes pasado, ellos están ahorrando 608 millones de pesos, solamente con esa pequeña diferencia del dólar y están comprando la misma propiedad. Por eso hoy es en este momento y ya para cerrar el año, si ustedes tienen personas
o este tipo, o colombianos, porque no sé en otros países, chicos, muéstrenle en esto. O sea, ellos ya están ganándose un montón de dinero versus las personas, los mismos colombianos que compraron en abril, ellos ya se están ahorrando este dinero. O sea que para una reventa ya sí o sí están ganando. Em, ya pues el tema del financiamiento, lo que les dije, esta es la presentación que yo les hago a mis clientes y cuando les hablo de cómo funciona la reventa, cuando tengo el one-one con la persona y pues les muestro esta oportunidad de vender en preconstrucción. A mí me ha funcionado, creo que el 100% de mis clientes que llegan a mí diciéndome que quieren una reventa, les muestro este escenario y les hace más sentido. Ya es depende de lo que ustedes obviamente se estén enfocando, pero no crean que esto es imposible o vender preconstrucción es imposible. No, solo que hay que saber cómo estructurarlo y qué palabras decirle a tu cliente para que ellos puedan ver una alternativa positiva en este tipo de inversión. Creo que ya ahí pues terminé porque pues ya esto es un tema de financiamiento, pero esto por lo menos estas diapositivas, pues chicos, yo las hice. En Canvas la hice, la pueden hacer en One, todo esto lo pueden hacer, pero pues esto sí les toca sentarse a cada uno y hacer sus diapositivas y sus presentaciones, pues a mí me gusta ser muy personalizada con mis cosas. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguno, no escucho a nadie. Jime, Melissa, buenos días. ¿cómo estás? Mu- Muchas gracias por tu presentación, está súper buena. Una pregunta. Muchas de las preguntas que los clientes hacen es más que todo sobre todo las administraciones y si esto está considerando, por ejemplo, las reservas y cuáles son estas propiedades que están que garantizan que la persona venga también como tener una residencia. ¿Cómo haces para obtener esa información? ¿Visitando cada uno de estos lugares o te gusta más bien manejar un solo proyecto? ¿O cómo te enfocas? ¿Cómo manejas esa parte? Yo personalmente me enfoco yo me enfoco más en el norte, que es Hollywood, Fort Lauderdale, toda esta zona, pero, o sea, ustedes también tienen como que ser un poco flexibles porque obviamente el cliente mis clientes buscan mucho Miami. Entonces, a mí me ha tocado aprender mucho de Miami. ¿Cómo veo eso de los proyectos que yo les muestro? Yo ya me sé las preguntas que yo les tengo que hacer a los clientes, a los constructores, yo ya se las he hecho. Entonces yo tengo en un cuaderno o en un Excel, yo tengo como todas esas cosas, las preguntas que debo de hacer, yo ya las tengo anotadas, pues por decirlo así. Entonces cuando yo a ellos les presento, bueno, eso es una pregunta bien importante, cuando yo les presento el proyecto, es que yo ya lo he estudiado. Yo ya sé lo que está pasando en el área. Algo muy importante que también ustedes tienen que saber, y ese es el rol de ustedes, saber si esa asociación, el HOA, no tiene una Master Association. Eso ustedes se lo tienen que preguntar al in-house. Cuando yo le presento a él tres, estoy ahorita mostrándole Miami, pues que es Brickell, les muestro en Midtown, hay una zona en North Bay Village que me encanta, pero eso ya es un target más alto, y Fort Lauderdale o North Miami. Entonces yo les muestro estos tres tipos de proyectos que hay con similitudes parecidas. em, y con base a eso es que él dice, no, pero si él te llega a dar la opinión, si te pide la opinión como cuál prefieres, yo, Melissa Villegas, no sé usted, yo prefiero el norte. Por todo lo que está pasando en Miami, finalmente en 3 años se entregan 10.000 puertas. Entonces recuerden que no es esa comisión, ustedes quieren que de verdad al cliente le vaya bien, o yo siempre voy a pensar eso, yo quiero que a él le vaya re bien, así me deje de pronto ganar una comisión alta, prefiero como,
persuadirlo que compre en el norte, porque el norte apenas está llegando a estos grandes constructores y las ciudades están invirtiendo dinero. De pronto Miami ya está muy, ya está al punto de que ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, como los eventos siguen llegando, la gente sigue y sigue llegando. Pero si al cliente le gusta Brickell, pues lo llevo a Brickell o a Miami, ¿ya? Pero si me preguntan a mí, yo prefiero, y toda esta información se la pido yo es al in-house. Perdona, ¿podrías compartir esa listica que, como de las preguntas claves que uno debería enfocarse al constructor? Y me imagino que también hay preguntas claves para el cliente, ¿no? ¿Cuál es su budget? ¿Qué zona está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Venir a visitar? ¿A poder vivir un tiempo? Esas Y son las todo eso. preguntas que tú tienes que hacerle a él, Sí. sí o sí. Y tú también sabes de pronto, o muchas veces uno sabe si la persona tiene un poquito más de poder adquisitivo. Entonces, si tiene un poquito, rentas cortas, pues yo no se lo aconsejaría mucho. Yo preferiría algo residencial que lo pueda rentar de 3 a 6 meses fijo, porque, bueno, un punto clave. La valorización en un condominio que sea de rentas cortas versus a residencial, se valoriza más la residencial. Entonces también depende del cliente. Pero sí, Oh, claro, tú tienes que saber cuánto el cliente, dónde quiere, qué quiere. Y si él te dice Brickell, no Miami, tú le muestras Brickell, pero mira, tengo una opción también en el norte. Pues porque se le va a valorizar muchísimo más. Y si él ya quiere Miami, pues tampoco pues es que hay que obligarlo, ¿no? tampoco, Fijo, no pasa nada tampoco en el vamos a norte, pelear con el cliente. Lo que no usted se quiera. preocupe, Así no se mismo. trata tampoco de, no, el norte no, pero le muestran más opciones. Ok, Y ok. también para ustedes tips que me he llevado mucho es cuando es un proyecto de rentas cortas, intenten que sea un hotel boutique, una residencia boutique, que no tenga tantas unidades, Oh. que Sí, sea porque me más. imagino que la asociación también es un poquito más barata, ¿no? Más No, asequible. no solo por la asociación, sino por el tema de ocupación. Recuerda que él es inversionista. Entonces, Ajá, él quiere que su ocupación en sus unidades esté casi siempre llenas para que de verdad pues pueda pagar el mortgage y todo este cuento. Entonces, si claro. tú estás compitiendo, no es lo mismo competir con 300, 200 unidades a 600, o sea, pues ahí es un tema de relación de la ocupación. Entonces, Claro. si quiere rentas cortas, es mejor una residencia boutique pequeña. ¿Cómo estás, o sea, en este momento, cómo se está comportando el mercado en lo que es, porque como eso no hay como muchas estadísticas, uno no tiene esas estadísticas en el MLS, ¿cómo está el comportamiento de ventas sobre construcción? ¿Ustedes Em, están viendo mi pantalla? sí, sí, Mira, o sea, este es mi periódico. a ver. Yo me meto en Miami, en Miami Realtors, Ajá. y aquí en News, aquí está eso. La pregunta que me estás Oh, haciendo, eso sí está. súper. Todo esto Oh, está. Versus condo como resell. perfecto. Entonces, Y esto yo sí lo leo siempre, cada vez que haya nuevas noticias, eso yo mantengo súper actualizada. Y también tenemos otra, si vieron todos dónde me metí, ¿cierto? no, no, estoy mirándolo a ver si me Ok. logro meter también en la partecita. Métanse si quieren, como porque yo sé que en la práctica es que uno aprende. Entonces, Sí, ustedes se a meten en ver. Miami Realtors, normal, en la página de nosotros, Ajá, y abajito dice News, ok, al lado de perfecto. Miami Gateway. A ver, sí, estoy creo que estoy en la página déjame cómo se me mete directamente al MLS. Melissa, desde aquí, perdóname, desde aquí hay forma de meterse uno, ¿sí la ves? No, se ve súper opaca tu pantalla. Ah, perdóname.
Bueno, yo me lo busco Si porque quieres, yo si sé que... quieres, ahorita me dices y yo te ayudo. Ahorita hacemos Ah, una bueno. videollamada one one y yo te ayudo a meterte. Pero Ay, a los listo. otros, si pueden verlo, aquí es donde se meten, vean esto cada vez que puedan. Y pues yo me leo toda la información realmente. O sea, yo sí me leo todo esto, pues para saber en relación cómo está la preconstrucción. Cuando les digan que otro tip, ellos les van a decir, ay, pero es que nosotros, ellos ven demasiado TikTok. La gente ve TikTok todo el tiempo y noticias. Entonces a ustedes les van a decir, ay, pero es que yo estoy viendo que el mercado está lento. Eso no tiene nada que ver con preconstrucción. O sea, una cosa manzana, las peras. Preconstrucción y resell son totalmente diferentes. Entonces, cuando ustedes tienen esa información con seguridad, ustedes les van a decir esto. Ahora el mercado de lujo es lo que más fácil se está vendiendo y se está, sí, se está vendiendo más rápido para el extranjero, ¿ya? Y también en otra parte de que yo veo información de preconstrucción, que la otra vez también se los mencioné, es aquí en Miami Gateway. Ahí ustedes se meten en todas las herramientas que tenemos y se bajan, bajan, bajan. Y aquí es ground out. ¿Van conmigo? Bueno, bueno, igual queda grabada. En esta ustedes pueden pagar para hacer, de hecho pueden pagar y se las pueden meter a su página web. Y en esta preconstrucción dan toda la información y todos los nuevos proyectos ustedes los ven aquí. Pueden buscar todo pues lo de preconstrucción, el neighborhood, en qué zona, todo. Y aquí en news, pues ven news de todo lo que está ocurriendo con preconstrucción. Y eso es donde yo, pues ahorita yo me instruyo mucho y busco mucha información de lo que ocurre con las nuevas construcciones. Una pregunta adicional, Melissa, porque tú sabes que todos los proyectos, hay proyectos macro del gobierno o proyectos que van como acompañados. Ujú. Recuerdo mucho, por ejemplo, que el proyecto del área de Brickell se impulsó mucho pues por todas esas modificaciones que hubieron en el, como ese tipo de malecón que hicieron y que ha promovido mucho la parte de Brickell, muchos cambios estructurales en vías. Y bueno, eso todo viene como acompañado, la gente quiere como conocer esas cosas que están comprometidas el gobierno, los proyectos macro que los constructores están persiguiendo, ¿no? ¿Cómo te enteras de Correcto. eso? Correcto, y si ustedes tienen pues la posibilidad de ver mis redes sociales, yo me enfoco mucho más que en el proyecto, en el constructor, en la ciudad, porque pues en las redes sociales vemos que es de lo mismo que les dije ahora, es de 3 apartamentos, 2 habitaciones, pues la gente ya sabe eso. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes tienen que mostrarles por qué y más al inversionista. Este tipo de propiedades, pues casi el 80% son inversionistas. Entonces ustedes les tienen que mostrar. De hecho, ayer mostré una persona quería una casa en Coconut Grove, que viejita, que arreglarla, que no sé qué. Y yo, venga, le muestro un proyecto. No pierde nada. Ver no es comprar. Y fuimos a uno en Norway Village, el man quedó, o sea, matado, matado, me dijo, no, ya no miremos eso que estaba pensando, pero ustedes se lo tienen que mostrar, si ustedes no se lo muestran a una persona, o sea, nadie te va a pedir algo que no conoce, nadie. Entonces tú se lo tienes que dar en tu portafolio, lo tienes que nombrar, si tú no lo muestras nunca, vas a direccionar al cliente a comprarte un preconstrucción, jamás, porque ellos no saben cómo funciona, ¿ya? Entonces, la ciudad es el foco principal como realtors de saber qué es lo que está pasando, quién está invirtiendo para que tú digas, bueno, este proyecto sí me gusta, porque hay miles de proyectos, miles, miles, miles. Entonces, eso es el enfoque que ustedes le tienen que dar y le tienen que mostrar al cliente esto. Primero, ¿Cómo, cómo cómo? funciona. Ajá, perdóname. No, continúa ahí, después hago la pregunta.
No, primero cómo funciona el tema de la preconstrucción, cuáles son los porcentajes de capitalización, que sepan que ustedes saben y eventualmente sí les tienen que decir qué pasa en la ciudad dependiendo de la ciudad que a él le funcione. Listo. ¿Y cómo seleccionas esos? O sea, porque es difícil manejar, mira, toda la cantidad de proyectos que hay. Me imagino que Ya es un buscas tema digamos, yo por ciudad, yo sé más o menos de dos, a dos. Sí, porque es por que son ciudad. tantos. Sí, Ay, yo sí. solamente como, porque pues obviamente uno escucha muchos, pero que me llame la atención así, yo me enfoco como por dos. Tengo Como que te clientes, enamores. sí, yo creo que más va el feeling del in-house para Oh. mí. Como que si yo Ujú. tengo esa conexión con el in-house y empiezo a trabajar y yo veo que está en disposición, como que yo hago clic y ya me quedo como con él. Pero, Sí. y también cuando tú empiezas a entrar en esta tipo de inversión, entre los in-house, ellos saben todo, ellos saben todo. Entonces, cuando tú estás escuchando y vas a estas reuniones que personalmente al principio me parecían, no con, yo no, yo decía, no, voy a ir allá a perder tiempo, la gente va a tomar y no sé qué. Yo entendí que depende de la interpretación que uno le dé. Cuando yo voy, yo no voy a tomar, obviamente todo es social, lo que sea, pero yo escucho lo que ellos hablan entre ellos, porque ellos sí saben qué está pasando. Nadie sabe más que ellos, que los in-house, qué pasa con el constructor, qué ha pasado, qué le pasó. Obviamente, como ellos sí son muy competitivos entre ellos, si hay un proyecto que hay algo malo en el proyecto, ellos de una te van a decir. Oh. Entonces, es por eso que uno dice, todo tiene sentido, no es que uno vaya a perder tiempo, nunca pierdes tiempo. Depende pues de cómo vayas, pues si tu enfoque es ir a ser social y tomarte unos tragos gratis, chévere. Pero mi enfoque Esos cada son vez que negocios. yo voy es mirando qué es, cómo es, ay, qué pasó y ese constructor qué ha pasado. O sea, Ok. es Melissa, depende de lo que muchas ustedes gracias. vayan a hacer Muchas gracias realmente. por compartir tu conocimiento. No sé si alguna tiene otra. Ahorita me llamas y yo te ayudo con el tema para que veas lo de la noticia. Y esto, pues yo creo que es un tema en que como Jimena, como todas las mentoras que estamos ahí, creo que siempre estamos estamos buscando más información extra. Pero esto es, nadie te va a decir que lo hagas. Esto es un tema muy personal. Si ustedes quieren estudiar, si ustedes quieren saber, entender cómo funciona, pues de pronto no van a tener al lado una persona que les diga cómo hacerlo. Ustedes solitos tienen que buscar la manera de ver esa información. Y de hecho, nosotros pagamos 1.000 y pico de dólares anuales precisamente para tener toda esta información. Pero ya a cada uno le toca tomarse un momento de su vida, una hora, revisar y buscar las noticias actualizadas. Meli, allí yo ya mandé por el chat general de la oficina el link a News de Miami Realtors, ya mandé todos los links de lo que has hablado, o sea que ya tranquila, ya es la pregunta de Dianita, está cubierta. Ok. Ujú. Ah, bueno, no, perfecto. Miren, es que esa es la broker. No tienen otra excusa. La excusa, si no lo hacen, es que no lo quieren hacer, porque en la oficina se los damos absolutamente todo así masticadito cuando seguramente a Jimena no se lo dieron masticadito, a Mari no se lo mandaron masticadito, pero obviamente uno está como con esa hambre de querer saber de cómo funciona, de que le apasione, porque la información ya está, chicos, todo está. Ya a cada uno le toca pues su partecita. Igual siempre que necesiten cualquier cosa en preconstrucción, si yo les puedo ayudar, o sea, créanme que yo voy a estar ahí para, así no sean de mi equipo, lo que sea, yo siempre voy a estar ahí para, para responderles lo que necesiten, ¿vale? No las escucho, pero bueno, Muchas gracias, Meli, Meli. muchas gracias. Tremenda bueno, información. Muchas gracias. bueno, Gracias, dale, Meli. Muchas gracias. Felicitaciones. Excelente bueno, trabajo. dale, bye.